Capítulo 344. ¿Qué demonios son estos humanos? 1. Con una expresión atónita, Aurora miró a Kale y Choyan, pensando. ¿Qué demonios son estos humanos? El dragón Raon batió sus alas alegremente y, como si fuera el rey del lugar, se posó en las rodillas de Kale, quien estaba sentado en el sofá del jefe de la aldea. Humano. ¿Este pueblo es nuestro ahora? Aurora pensó de nuevo. ¿Cómo llegó este dragón a ser así? El ex santo, Algodón, había advertido a Aurora. Son seres excepcionales, ten cuidado. No. ¿No es esto más inusual que excepcional? Aurora se pasó ambas manos por la cara. ¿Pasa algo? Sobresaltada por la suave voz de Kale, Aurora levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. ¿Es por la situación del pueblo? Kale sonrió suavemente. No, eso es. Aurora no pudo continuar. La aldea de montaña estaba más de la mitad destruida. La situación era desesperada. Aunque por suerte no hubo muertos, a pesar de los heridos, reconstruir la aldea tomaría un tiempo considerable. Más allá de preocuparse por la condición del pueblo. Eso es preocupante, pero tú eres el que me preocupa. Aurora no pudo seguir hablando. Sin embargo, no pudo evitar dirigirse a Kale debido a su rostro amable. Ese ejército de demonios. Ah. Kale asintió como si entendiera sin necesidad de más explicaciones. No te preocupes por el ejército. A esos tipos les costará escapar. Así es. Aurora, no te preocupes. Están todos paralizados por el veneno paralizante que creamos. Y ese veneno es realmente asombroso. La mayor parte del ejército quedó paralizado por el veneno paralizante que Hong había creado. Raon batió sus alas con satisfacción mientras. Aurora gritó internamente. Antes de eso ya los habías paralizado. No. Los dejaste en un estado peor que inconsciente. Después de que el conde de Suran se desmayara, el pueblo quedó envuelto en silencio. Nadie podría haber imaginado que el líder del malvado sexto ejército del ejército demoníaco, el demonio de la llama, pudiera ser noqueado tan fácilmente. Sin embargo, era una situación plausible. Kale Enituse. El aura que emana de este humano es suficiente para recordar al rey demonio. En presencia de un hombre así, ¿quién se atrevería a actuar imprudentemente para salvar al conde de Suran? En ese silencio. Los enemigos finalmente recuperaron el sentido. Pero eso fue todo. De Suran tuvo que escapar. Ese pensamiento surgió en la mente de los enemigos. O tal vez debería escapar y revelar sus identidades. Ese pensamiento también surgió. ¿Por qué? En el momento en que Kale Enituse miró a su alrededor y habló con indiferencia, ¿escapar? ¿Quieres morir? Y en ese momento, cuando una fuerza aún más formidable se desplegó, como si todo el poder aterrador que había mostrado hasta entonces no fuera suficiente. Ian. Los caballos de los caballeros del ejército demoníaco se arrodillaron y gritaron de terror. Explosión. Pang. Golpe sordo. Los soldados regulares dejaron caer sus armas. Los caballeros y magos del sexto ejército abandonaron la idea de escapar. Una fuerza abrumadora. Ese poder, digno de un demonio, era conocido por quienes habían luchado junto a él, y por eso no se atrevieron a atacar. Aurora pensó. Si puede emitir una energía que te haga pensar en un dios. ¿Cuán poderoso es Kale Enituse? Ni siquiera el actual rey demonio podría resistirlo ni un instante. Trago. Ella tragó saliva involuntariamente. 200 miembros del sexto ejército. Todos fueron noqueados por Choyan o se quedaron mirando alternativamente a Kale y Choyan antes de desmayarse de terror. Aurora miró sus manos. Los miembros de nuestra organización, ARM, también vinieron y noquearon a algunos de estos muchachos. No sé qué es ARM. De repente, al llamarlos así y hacer señales, Aurora también eliminó a algunos del ejército demoníaco, al igual que otros miembros de los mediadores. SSSHHHHH. Y entonces empezó a llover. No, para ser precisos, cuando Kale Enituse hizo un gesto con la mano, comenzó a llover solo sobre este pueblo de montaña. Aquella lluvia extinguió rápidamente las llamas que asolaban el pueblo. Comparado con el incendio que cubrió la casa del dragón de 3 estrellas la última vez, esto no es nada. Nadie excepto Kale escuchó las palabras del agua devoradora del cielo. A diferencia del aura aterradora que seguía emitiendo, las gotas de lluvia eran increíblemente claras y cálidas, envolviendo la aldea y sus residentes. Aurora miró hacia abajo,
recordando el momento en que noqueó al ejército de demonios y, al mismo tiempo, la cálida lluvia que tocó sus manos. El terror en sí, pero también el calor que envolvía a todos. ¿Cómo puede un ser emitir tal cosa? Aurora lo vio con claridad. En el momento en que las refrescantes gotas de lluvia la envolvieron, vio a los líderes del sexto ejército desesperarse aún más. Aunque no tan fuertes como Desuran o Aurora, eran lo suficientemente poderosos como para reconocer la verdadera fuerza tras esa debilidad. Matar y revivir. Un ser capaz de ambas cosas. Era un poder verdaderamente asombroso. Habiendo terminado de pensar, Aurora habló. El ejército del rey demonio. Ella mencionó nuevamente al ejército de demonios y la mirada de Kale se volvió hacia ella. El ejército de demonios, mátenlos a todos. Kale no dijo nada. Aurora continuó. No hay razón para mantenerlos con vida. Al fin y al cabo, el conde de Suran tiene toda la información. Solo necesitamos torturarlo para obtenerla. Mientras hablaba, Kale pensó. Ella es cruel. ¿Es esa la naturaleza de un demonio? La clara distinción entre amigos y enemigos. A Kale le pareció posible mientras Aurora seguía hablando. Por otro lado, mantenerlos vivos es venenoso. La mano de obra, el coste y el tiempo que dedicamos a su gestión son un desperdicio. Kale no dijo nada. Y Aurora siguió hablando. Claro. Si los matamos a todos, se cortará la noticia, así que es posible que el ejército de refuerzo llegue a esta aldea. No, seguro que vendrán. Sin embargo. Pero incluso si los mantenemos con vida, es lo mismo. Aunque los escondamos bien, la falta de noticias significará que el Palacio de los Demonios definitivamente enviará un mensajero y eventualmente descubrirá este lugar. Aurora miró fijamente a Kale. Toca, toca. Kale golpeó el brazo del sofá mientras parecía perdido en sus pensamientos. De cualquier manera, eventualmente descubrirán este pueblo y la base central. Claro que había una manera de evitar que descubrieran la base, no hacer nada. Pero eso no era lo que Aurora, como mediadora, quería. Aunque las personas enviadas por el Palacio Demoníaco o el Ejército Demoníaco acabarían encontrando la base debido a acciones pasadas, la expresión de Aurora al hablar no era mala. Claro que tarde o temprano los descubrirán. Pero al menos hemos salvado a los demonios de la aldea y hemos ganado tiempo gracias a que sometimos al sexto ejército. Si tan solo un miembro del sexto ejército hubiera escapado, pronto habrían enviado un informe, y el ejército enemigo habría llegado allí. Pero gracias a la captura del conde de Suran y del ejército demoníaco, pudieron pasar varios días sin que se enviara un informe. Es por el comportamiento habitual del conde de Suran. Aunque es conocido como un caballero. Es alguien que sigue incondicionalmente las órdenes del rey demonio. Se confía en él. Pero tiene una fuerte tendencia a actuar por su cuenta. Él solo es leal al rey demonio. Por eso no informa con frecuencia y todos pensarán que simplemente se está tomando el tiempo para completar su misión. Por lo tanto, deben aprovechar bien ese tiempo. Tenemos que eliminar el ejército enemigo y también mover la base. Añadió rápidamente, dirigiendo su mirada hacia Choi-an. Pero al menos nos dieron unos días de paz, así que nos prepararemos meticulosamente para la mudanza de Anne. Así que no te preocupes por eso. Si tuvieran que proteger la base y mover a Anne mientras luchaban contra el ejército enemigo, habría sido realmente difícil. Pero en la situación actual, aunque es arduo, aún es algo que pueden manejar. Sí. Tengo que demostrarles que puedo hacerlo, así que definitivamente debo lograrlo. Una firme resolución se formó en los ojos de Aurora. Entonces. Es una pena. ¿Qué? La voz de Kale hizo que Aurora abriera los ojos de par en par. Las comisuras de los labios de Kale se levantaron ligeramente. Señora Aurora. Kale señaló hacia ella. ¿No es una pena el atuendo que llevas ahora? Bajó la mirada. Su pijama estaba a la vista. Aunque se había quitado la máscara, estaba tan distraída que aún la llevaba puesta. ¿Este atuendo es una vergüenza? ¿Esta ropa de mala calidad? Aunque la tela era buena, el atuendo tenía cierta torpeza que no se podía ocultar, lo que hacía que Aurora se sintiera incómoda. ¿Qué? Cuando la expresión de Aurora involuntariamente se volvió desagradable en respuesta, es una pena el tiempo que has pasado usando esa ropa. Las palabras de Kale le cambiaron la expresión. Ante su mirada interrogativa, Kale habló en voz baja. Ahora somos la organización secreta ARM. Ante la actuación poco convincente de Choi-an, Aurora dudó. El sexto ejército desconoce que nosotras, o mejor dicho, usted, Lady Aurora, somos mediadoras.
Ni siquiera saben quién es usted en realidad. Las palabras de Kale resonaron en sus oídos. Ahora bien, ¿qué es exactamente ARM? Originalmente, ARM había sido creado por la Estrella Blanca, un grupo utilizado por los cazadores. Sin embargo, Kale quería transformarlo en algo nuevo. A partir de ahora, ARM serán los seguidores del dios del caos. Los ojos de Aurora se llenaron de confusión. Sin embargo, al descender a la aldea, Kale vio la energía demoníaca gris y comenzó a explicar con calma. ARM es un grupo que el dios del caos cultiva en secreto. Se infiltran tanto en el mundo demonio como en los mundos de los juegos de realidad virtual, actuando únicamente para el beneficio del dios del caos. La sonrisa de Kale se ensanchó gradualmente. Tragó saliva. Aurora tragó saliva sin darse cuenta. Los seguidores del dios del caos usan el poder del gris. Y los demonios también usan la energía demoníaca gris, ¿verdad? Entonces, para las personas en el mundo de la realidad virtual, ¿sería difícil distinguir entre demonios y seguidores? Señora Aurora, ¿estoy en lo cierto? Ah, sí, sí. Mientras ella asentía apresuradamente, Kale continuó hablando, con la voz llena de una sonrisa. ¿Y esta energía que he utilizado, no se parece un poco al terror que podría emplear el dios del caos? El aura dominante surgió después de que Kale absorbiera el poder del santo. Aún no había absorbido todo su poder, pero imitaba cada vez más su esencia. Nunca he visto al dios del caos, así que no estoy seguro. Tragó saliva. Tragando saliva de nuevo, Aurora continuó con cautela. Ese terror evoca caos. Así es. Y los humanos que aparecieron de repente en el mundo demonio somos nosotros. Kale sonrió levemente. Claro, en el sexto ejército, algunos nos han visto a Choyan, a mí y a Raon. Pero entre quienes no estuvieron en el centro de los acontecimientos, muchos soldados regulares solo han experimentado mi poder y no han visto nuestros rostros con claridad. Eso también es cierto. ¿Qué pasaría si dejáramos que algunos de esos soldados vivieran por accidente y los enviáramos afuera? ¿Y si actuamos como seguidores del dios del caos antes de que escapen? Como si hubiéramos atacado a propósito al sexto ejército, como si ofreciéramos sacrificios al dios del caos, ¿no sería eso probable? A Aurora le costaba hablar. Pero en el momento en que el calor abrasador inundó los ojos de Kale, dirigidos hacia ella. Señora Aurora, ¿qué opina? En cuanto pidió una respuesta, Aurora habló. Sí, si podemos engañarlos de esa manera. Tartamudeando, puso en orden sus pensamientos. Sería una excelente manera de sembrar discordia entre nuestros enemigos. Exactamente, señora Aurora. Kale sonrió brillantemente. ¿Sabes cuál es el mayor beneficio para nosotros ahora mismo? Kale levantó 3 dedos. No tenemos un solo enemigo, sino 3. Y cada uno tiene diferentes intenciones y vigila a los demás. El mundo divino. El mundo demonio. Las familias de cazadores. Todos son inmensamente poderosos. El objetivo de Kale eran los cazadores. ¿Debemos aprovechar esta excelente situación, no? Ante sus palabras, Aurora asintió lentamente. Este humano. Kale enitúse frente a ella. El miedo y la admiración hacia él se dispararon. Brazo. Un grupo secreto que sigue al dios del caos. Kale pretendía crearlo. Eso fue posible porque el poder dentro de Kale se asemejaba al del caos. ¿Puede un humano realmente contener una energía similar a la de un dios? Aterrador. Este humano es verdaderamente aterrador. Señora Aurora, ¿quiénes somos? Pero como era un aliado, Aurora reprimió su miedo y respondió. Brazo. Así es. Somos la organización secreta ARM. Kale sonrió más brillante que nunca. Humano. Por fin vamos a apuñalarlos por la espalda. ¡Qué emocionante! Jaja. HM. Como ARM, debemos actuar con diligencia. Ah. Choyan, no hagas nada. Con solo quedarte ahí parado es suficiente. Quédate quieto conmigo. El intercambio entre Raon y Choyan tuvo un ambiente cálido y amistoso, pero Aurora se sintió fría. Su mirada seguía fija en Kale. Kale se levantó del sofá. Se acercó a la silla donde estaba sentada Aurora. Y se inclinó para mirarla a los ojos. Lady Aurora. Claro que, hacerse pasar por Anne complicará las cosas a partir de ahora. Tuvieron mucho que ver con el sexto ejército capturado. E incluso si dejamos con vida a algunos soldados regulares y los enviamos, al final, tanto la base como la aldea serán descubiertas. Por lo tanto, Aurora tendría que emplear más tiempo y recursos de los que inicialmente pensó. Y también tendremos que cuidar de los habitantes del pueblo.
Al escuchar a Kale, Aurora cerró los ojos con fuerza. Las cosas se han complicado. Pero si todo va según lo previsto, la base se convertirá en el cuartel general secreto de ARM. Al ocultar a los mediadores y exponer a ARM, estos podrían estar más seguros. Además, podría causar confusión entre los enemigos. Si se hace correctamente, es beneficioso. Un gran beneficio. Aurora abrió los párpados fuertemente cerrados, decidida a lograrlo. ¿Eh? Sin embargo, lo que salió de su boca fue un tono confuso. ¿Eh? Una vez más, su voz sonó perpleja. Su mirada se detuvo justo frente a sus ojos. ¿Eh? No tuvo elección. La suave y gentil voz de Kale llegó a sus oídos. La voz que la había aterrorizado continuó. Reduzcamos el tiempo y los recursos. Los ojos de Aurora temblaron. Y además de encontrar un nuevo cuartel general, traslademos a los demonios de la aldea a otro lugar. Resolvámoslo todo rápido. Aurora cerró y abrió los ojos. Ah. Sin embargo, aún había joyas deslumbrantes frente a ella. Las joyas estaban apiladas en las palmas de Kale. Joyas tan magníficamente elaboradas que era difícil estimar su valor. Tómatelos. Aurora recibió con manos temblorosas las joyas que Kale le ofreció. Entonces, Kale sacó otra bolsa espacial. Hay más joyas dentro de esta. Tragó saliva. Aurora tragó saliva con dificultad. Miró a Kale con ojos temblorosos mientras él sonreía suavemente. Usemos el dinero para reducir el tiempo y los recursos. Es posible, ¿verdad? Sí. Aurora asintió. Con estas joyas, era posible. Y también establezcamos un nuevo hogar como es debido. Somos ARM, ¿verdad? Los labios de Aurora se separaron. Le temblaron. Involuntariamente, exclamó. ¡Ay, Dios mío! Por primera vez, Aurora buscó a un dios. Sí. El humano frente a ella era un dios. Un dios de oro. ¿Eh? Y ante una respuesta inesperada, la sonrisa de Kale se volvió ligeramente amarga. Capítulo 345. ¿Qué demonios son estos humanos? 2. Kale se sorprendió por el cambio en la expresión de Aurora. No me gusta. De repente, el tacaño, el fuego de la destrucción, apareció y murmuró para sí mismo. Sin embargo, Kale no tuvo tiempo de preocuparse por eso. Aurora bajó la cabeza, pero no para saludar a Kale. Inclinó la cabeza hacia sus propias manos y luego. Olfatear, oler. Ella olió algo. Ah. Y ella dejó escapar un jadeo. Este aroma de las joyas. Ella continuó olfateando. Y de hecho, incluso lamió las joyas. Ella está loca. Kale instintivamente dio un paso atrás lejos de Aurora. Golpe. Pero ni siquiera eso fue fácil. De repente, la mirada feroz de Aurora se dirigió a Kale, o más precisamente, a la bolsa espacial que sostenía en la mano. Aurora agarró el brazo de Kale. Las joyas que antes llenaban sus manos estaban ahora en su regazo, moviéndose con velocidad y precisión como el viento. Kale se sintió extremadamente incómodo, por lo que inconscientemente soltó la bolsa espacial. Golpe. Aurora lo atrapó como un halcón. Ajá. Ella exhaló un suspiro lleno de alegría. Ella está loca. Kale pensó. Definitivamente no me gusta. Tacaño expresó su descontento. Su obsesión por el dinero es casi como la mía. Es peligrosa. Ese demonio es muy peligroso. Kale. Es más peligrosa que el dios del caos, debes tener cuidado con ella. Una breve sensación de ansiedad se apoderó de Kale. Kale, Nim. Pero en el momento en que vio el rostro de Aurora, Kale supo la respuesta. Con este dinero, definitivamente trasladaré la base y el pueblo en el menor tiempo posible. Su rostro reflejaba determinación y seriedad. Al verlo, Kale sonrió lentamente y habló con dulzura. En el futuro habrá muchas cosas que hacer. Golpe, golpe. Kale palmeó suavemente el hombro de Aurora. No podré ayudar mucho durante este tiempo. Kale extendió la mano. Su mano tocó la bolsa espacial. Habrá más oportunidades como esta. Golpe. Golpe. Kale golpeó la bolsa espacial que contenía las joyas, como si llamara a una puerta. ¿Entiendes lo que quiero decir, verdad? ¿Eh? Los labios de Aurora temblaron. La suave sonrisa de Kale llenó sus ojos. Que nos vaya bien en el futuro. ¿Sabes a qué me refiero?
Kale preguntó y Aurora respondió sin dudarlo. Haré todo lo posible. No te arrepentirás de tenerme como colega mediador. Los ojos de Aurora ardían con una llama viva. Entonces, el sonido del viento, que había permanecido en silencio hasta ese momento, habló en la mente de Kale con una voz ronca pero serena. Si podemos solucionarlo con dinero sin hacer daño ni esforzarnos, eso es lo mejor. El sonido del viento continuó hablando con calma. Para eso está el dinero, ¿no? Finalmente se añadió. Has adquirido un esclavo. Esclavo. ¡Qué gran problema! Kale se alarmó por las palabras del sonido del viento. No soy un esclavo, sino un colega. Un excelente colega. El sonido del viento se burló. Con todas las minas de gemas y las minas de piedras mágicas más caras que posees, si puedes manejar al líder de una organización con solo unas pocas bolsas de joyas, realmente es un buen trato. Kale hizo oídos sordos. Has conseguido un buen grupo de esclavos, no, de colegas. Kale ignoró por completo todo lo que decía el sonido del viento. En cambio, extendió la mano. Espero que podamos complementar las deficiencias de cada uno y tener una buena relación de cooperación. Sí. Aurora agarró firmemente la mano de Kale y él preguntó. ¿Quiénes somos? Brazo. ¿Quién eres? Brazo. ¿Quién soy yo? Brazo. Kale sonrió ampliamente y Aurora también sonrió ampliamente. Choyan, Choyan. Tengo un poco de miedo ahora. Choyan. Los ojos de nuestra humana y líder Aurora se ven extraños. Choyan, mi alcancía estará a salvo, ¿verdad? ¿Verdad? Por primera vez, Choyan no respondió, solo acarició cuidadosamente su propia cabeza. Choyan. Extraño al príncipe heredero. Mientras Raon buscaba a Alberu Crossman e ignoraba a Kale y Aurora, Choyan simplemente lo consoló con una caricia. Sin embargo, al ver a Kale y Aurora, decidió que debía decir algo. Así es. Ambas miradas se volvieron hacia Choyan. Somos ARM. Choyan dijo esto con una suave sonrisa. Aurora y Kale retrocedieron. Choyan, no necesitas ser parte de ARM. Raon gritó con expresión de horror. Choyan ladeó la cabeza, confundido. De esta forma quedó decidida la primera tarea conjunta de Kale y los mediadores. Bajo el nombre Somos Arma. Si la estrella blanca, ahora muerta, supiera esto, se estaría revolviendo en su tumba. La casa, convertida a toda prisa en una prisión improvisada, lucía destartalada. Los soldados del ejército demoníaco aprisionados en su interior, en concreto los del demonio de la llama del sexto ejército, estaban atados de pies y manos, unos 10 de ellos estaban confinados. Ninguno se atrevió a hablar con descaro. Aunque pudieran considerarse débiles en comparación con otros caballeros o magos, no lo eran en absoluto como parte del ejército demoníaco, uno de los 8 ejércitos especiales. Nunca fueron débiles. Contribuyeron en gran medida a la destrucción de nobles enemigos cuando el actual rey demonio luchaba por su posición. Estos hombres ya no podían hablar con facilidad. Ni siquiera podían tragar saliva correctamente. No, mejor dicho, ni siquiera podían respirar bien. Solo podían temblar con la cabeza gacha. La mirada que los observaba. Una figura cubierta con una capa gris y una capucha gris que le cubría profundamente el rostro. Esto es poder. ¿Pero podría llamarse poder? Una energía intangible llenó la casa que se había convertido rápidamente en prisión. Uno de los soldados pensó involuntariamente. Rey demonio. Sí. Fue cuando siguieron al actual rey demonio para aniquilar un dominio. En ese momento, apostado en la retaguardia y enfrentando la fuerte resistencia del otro bando, el rey demonio avanzó con calma hacia el frente. El soldado había visto a ese rey demonio. Caminaba sin energía, como aburrido, como cansado, pero con cada paso, el aire temblaba. Y luego. Su mirada recorrió el campo de batalla y en el momento en que sus ojos se encontraron, sintió una presión abrumadora que detuvo sus pensamientos. Desde entonces, pensó que era natural que el actual rey demonio se convirtiera en el rey demonio y consideró un honor dar su vida por el demonio más grande del mundo demonio. ¿Por qué? Pero ¿por qué sentía ahora la misma presión de la figura que tenía delante? No sabía exactamente qué había sucedido en el centro de la aldea. Había estado disperso por toda la aldea, capturando a los aldeanos, así que no sabía mucho. Solo sabía que había sido capturado mientras estaba paralizado por la fuerza intangible emitida por la capa gris. Y que el conde había sido derrotado. Y eso sin una lucha adecuada. Trago saliva.
Tragó saliva con fuerza. La energía que lo rodeaba comenzó a disiparse lentamente. Levantó la cabeza con cautela. Y entonces vio esos ojos mirándolo. Bajo la capucha, no se veía nada más, pero esos ojos que lo observaban eran visibles. En la oscura prisión, esos ojos ocultos en la sombra de la capucha eran indistinguibles en color, más oscuros que los ojos normales. No, eran fríos. Aterrador. Justo cuando tuvo ese pensamiento, esa figura lo señaló con el dedo. Se le encogió el corazón. Además de él, otros dos también fueron señalados, y entonces, como si su tarea hubiera terminado, la figura se fue sin mirar atrás. ¿Qué? ¿Por qué me señalaban? Algo no andaba bien. Miró al enemigo que custodiaba la prisión. Un enemigo vestido con una capa negra de pies a cabeza. Sin mediar palabra, entraron en la prisión y se lo llevaron a él y a los otros dos. Son fuertes. Cada uno de los guardias que actuaban como carceleros era tan fuerte como un caballero del sexto ejército. No había otra opción. Formaban parte de la élite que había seguido a Aurora. El ejército demoníaco no podía saberlo. ¿A dónde vamos? Uno de los tres hombres habló sin darse cuenta, impulsado más por un miedo inmenso que por el coraje. En ese momento, todos en la prisión vieron algo. Lo único visible de los que vestían de negro, los ojos, curvados como una media luna. Esos ojos estaban sonriendo y entonces se escuchó una voz. Se te ha dado una oportunidad gloriosa. Con una voz llena de calma y alegría, los tres soldados temblaron. El santo te ha elegido. Considéralo un honor. Con esas palabras, los tres enemigos sacaron a los tres soldados uno a uno. Los soldados restantes no pudieron abrir la boca con facilidad antes de que la puerta de la mansión se cerrara. Jeje. Uno de los guardias no pudo contener la risa. Ja ja ja. Pronto estallaron en risas. Caos. Con esas palabras, los tres soldados que los sujetaban se desmayaron uno tras otro. Creek. La puerta se cerró. Uno de los soldados restantes, incapaz de ver más allá, exclamó involuntariamente. Caos, dices. En ese momento, su mirada se encontró con la de otro guardia, quien lo miró con calma y dijo, no uses ese noble nombre a la ligera. Luego miraron hacia la puerta y chasquearon la lengua. TSK. Por eso necesitan disciplina. Son tan impulsivos. Estaba claro que estaban regañando al guardia que se había reído a carcajadas antes. Trago. Los soldados restantes permanecieron en silencio, incapaces de hablar con facilidad, pero sus mentes estaban aceleradas. El ambiente parecía el de un grupo religioso. Además, proclamaban el caos. Y esos tres, de alguna manera, parecían sacrificios. Quizás porque el sexto ejército había venido buscando sacrificios, era fácil imaginarlo. DRRR, DRRR. Los soldados empezaron a temblar. Nadie quería enfrentarse a su propia muerte. Entonces, uno se armó de valor. ¿Vamos a morir? En ese momento, el guardia que los miraba con indiferencia habló. El placer del caos te envolverá. Con esas palabras, el guardia dejó de mirarlos. Sin embargo, se oían ruidos tumultuosos más allá de los viejos muros de la casa, como si se estuviera preparando una fiesta. Sacrificio. Festín. Esas dos palabras quedaron grabadas en la mente de los soldados, y no pudieron evitar temblar. Y uno de los guardias que arrastraba a los tres soldados inconscientes, quienes no habían podido contener la risa. ¿Por qué te ríes tanto? ¿Y por qué no debería reírme? Ja ja ja. Se rió de nuevo y dijo. Una nueva base. Y ni siquiera tenemos que preocuparnos por si se cae la puerta. Así lo dijo la líder Aurora. Nuestro colega es tremendamente rico. Eso explicó todo a los mediadores. Jeje. Je. Ja ja ja. Los mediadores que arrastraban a los soldados inconscientes hablaron. Esta noche, mientras realizamos el ritual del sacrificio, debemos crear una oportunidad para distraernos, ¿no? Sí. Y dejaremos escapar a unos 5 soldados del sexto ejército. ¿Deberíamos fingir que los perseguimos también? Sí. Moderadamente. Entonces, se dirigirán al Palacio de los Demonios, también conocido como el Castillo del Rey Demonio. Así será. Deben informar lo que pasó hoy. Veo que entre los soldados del sexto ejército, algunos son de la mansión del vizconde de Suran. Liberaremos principalmente a quienes son muy leales al vizconde, seguramente buscarán venganza contra nosotros. Ah, buena idea.
¿Ayudarán también los aldeanos? Dijeron que vendrían del cuartel general para ayudar. Sí. Lo haremos todos juntos. Ja, ja. Entre los súbditos del vizconde de Suran se encontraba Crop, el tercer hijo del mayordomo que lo servía. Aunque carecía de talento para el maná y el aura, se convirtió en un soldado raso del sexto ejército. Sin embargo, era bastante astuto, por lo que sirvió como explorador para el vizconde de Suran. Ja, buf. Corrió con todas sus fuerzas, como nunca antes en su vida. Gu. Incluso cuando se cayó, se levantó. No le importaron los arañazos de las ramas por todo el cuerpo. La lala. La lala. Se oyeron sonidos musicales detrás de él. Boom, boom, boom. También se oía el sonido festivo de tambores y gente riendo. Pero no podía volver atrás. Ja, buf, buf. Todo su cuerpo estaba empapado en sudor. Loco. Había dejado atrás el centro de la aldea. Ahora había un altar allí, y varios miembros del sexto ejército estaban atados en él. Sacrificio. Era obvio que serían ofrecidos como sacrificios. Y a su alrededor, los aldeanos cantaban y bailaban, tocaban tambores y... comiendo. Estaban disfrutando de una comida opulenta. Brazo. Sí, ARM. Miembros de una organización llamada ARM. ¿Adoraban al dios del caos? ¿Por qué existiría semejante religión en el mundo demonio? Nunca había oído hablar de algo así. Pero aparte de eso... Sacrificio. Una ofrenda demoníaca. ¡Qué acto tan terrible! Crop sabía que lo que hacía el sexto ejército al capturar a los aldeanos era terrible, pero lo hacemos por el mundo demonio. No harían algo así por un dios ajeno al mundo demonio. Y ciertamente, esa entidad es humano. Se acordó del rey demonio. Ese tipo que parece el rey demonio es humano. ¿Un ser humano ejerciendo tanta presión? Debe ser el poder del dios del caos. Seguramente era un santo o un apóstol. Esto es una locura. La locura estaba ocurriendo en el mundo demonio. Esto debía reportarse al palacio de los demonios. ¡Ak! Se oyó un grito detrás de él. Probablemente uno de los que habían huido con él. ¡Maldita sea! Quería salvar a su camarada, pero no se arrepintió. Tuvo que escapar y denunciarlo todo. En una remota aldea montañosa, el mal acechaba en el mundo demonio. ¡Ja, ja! El sol ya se había puesto y solo la oscuridad cubría las montañas y los bosques por los que Crop corría desesperadamente. SSSSS. Y observando desde lejos, había una entidad observándolo en silencio. Él no estaba solo. Dos personas lo observaban, manteniéndose a cierta distancia mientras lo seguían. Cuando Crop finalmente emergió del bosque y se dirigió al norte, hacia el dominio noble más cercano. Uno de ellos siguió a Crop. El otro regresó por donde había venido. Al llegar a su destino, se quitaron la máscara. Kale, Nim. ¿Ya se fue? Sí. Está confirmado que se dirige al Palacio de los Demonios. Kale, comiendo una fruta y sonriendo, escuchó el tranquilo informe de Choyan. Un miembro de los mediadores ha seguido a Crop. Se asegurará de que Crop llegue al dominio lo más pronto posible. Fingiendo perseguirlo, pero permitiéndole escapar, el mediador asignado para seguir a Crop mantuvo esa línea delicada, retrasando su llegada al dominio. Uf, ja. Tenía la boca completamente seca y el cuerpo sin fuerzas. Pero con un solo pensamiento obsesivo, Crop siguió corriendo. ¿Quién eres? No. ¿A qué organización perteneces? Soy del ejército de demonios. ¿Qué pasa? Tan pronto como llegó a las puertas del dominio cercano, un caballero y un soldado que reconocieron su insignia del ejército demoníaco se acercaron a él. Peligro. ¿Qué? El caballero preguntó con incredulidad, y Crop logró decir una última cosa antes de perder el conocimiento. No había dormido bien. No había comido ni descansado lo suficiente. Durante todo ese tiempo, perseguido por el enemigo, solo había sentido una cosa. Ya fuera el dios del caos o lo que fuera. No era una organización religiosa. Esos tipos eran... secta. El nombre era... Brazo. El momento en que Arm, el mayor enemigo del rey demonio, emergió de las sombras. Capítulo 346. ¿Qué demonios son estos humanos? Brazo.
El soldado de la Sexta Legión / Sexto Ejército, Krop, fue el primero en informar sobre esa entidad. ¿Qué tonterías estás diciendo? El caballero del señorío al que finalmente llegó no le creyó al principio. Es solo un cobarde que huyó del campo de batalla. Probablemente sea un desertor. Captúrenlo. Sexta Legión. ¿Dónde fue eso? Uno de los 8 ejércitos especiales del Rey Demonio. Entre ellos, el ejército del demonio de la llama que infligía las peores pesadillas. Pero el rostro del caballero del señorío palideció cuando se encontró con Krop y escuchó su historia. Nosotros debemos informar al señor inmediatamente. Krop. Se descubrió que era el hijo del mayordomo del vizconde de Suran, el demonio de la llama. La naturaleza de su misión era de alto secreto y no podía ser revelada, pero la noticia de que la vida del vizconde de Suran estaba en peligro no podía ser ignorada. ¿Es cierto lo que dices? Finalmente, el noble demonio que gobernaba el señorío le preguntó a Krop con rostro endurecido. Es cierto. No podemos perder el tiempo. Con el rostro lleno de miedo, terror y urgencia, Krop gritó desesperadamente. En ese momento, el señor ordenó a sus subordinados. Conéctate al castillo del rey demonio. Él también ordenó. Reúnan a todos los soldados y caballeros del señorío. Y soliciten refuerzos a los señoríos cercanos. Era un señor que hizo bien su trabajo. Básicamente, los demonios, especialmente aquellos de clase noble, consideraban una vergüenza dudar en la batalla o la guerra, por lo que probablemente eran más apresurados. ¿Qué está sucediendo? El señor, que se reunió con el administrador del castillo del rey demonio, le contó con calma lo que había descubierto. La Sexta Legión ha fracasado en su misión. Además, la vida del vizconde de Suran y de toda la Sexta Legión es incierta. ¿Qué estás diciendo? A quien no lo podía creer fácilmente, el señor le repitió lo que Krop le había dicho. Según el único soldado que escapó. Él no lo podía creer, pero el señor tuvo que decirlo. Él tragó saliva y habló. Un grupo sectario que sigue al dios del caos, Arm. Dicen que fueron ellos los que lo hicieron. ¿Sectario? El mundo demonio tenía una alta proporción de personas sin religión. El culto más popular era el del dios de la guerra. Pero caos. Además, las siguientes palabras del señor hicieron que el rostro del administrador palideciera. Dicen que están realizando un ritual donde sacrifican demonios. ¿Qué? Tal como lo escuchaste. Eso, espera un momento. El administrador no pudo dar una respuesta inmediata. En realidad, él estaba a cargo de los asuntos militares, pero no tenía la autoridad para saber sobre las misiones especiales de la Sexta Legión, solo era un administrador intermedio. Su informe fue enviado a su superior. Y su superior a un superior aún más alto. Finalmente, el informe llegó a Su Majestad. El Rey Demonio. Ja. El Rey Demonio se rió. ¿El dios del caos? Una sonrisa. La comisura de sus labios se levantó. El que se inclinaba ante él se enderezó y dijo con calma. Según el relato del primer soldado, sintió un miedo y un terror profundos provenientes del aura que lo oprimía, y dijo que se sentía dominado por ella. ¿Y? El terror del caos. Es similar al poder de un santo. La misión especial de la Sexta Legión, un secreto conocido solo por el Rey Demonio y unos pocos más. Además, el pacto secreto entre el mundo divino, los cazadores y el mundo demonio. Interesante. Toca. El Rey Demonio, que estaba golpeando los apoyabrazos de su silla, se levantó y caminó hacia la ventana. Su paso estaba lleno de aburrimiento. Mirando por la ventana con rostro cansado, habló. ¿Quién es libre? La Quinta Legión es libre. Envíalos. Sí. El Rey Demonio envió a la Quinta Legión, una de las 8 legiones, a la aldea de montaña donde la Sexta Legión había sido derrotada. Ah. El Rey Demonio continuó con naturalidad. ¿Qué pasó con el soldado que escapó? Lo trajimos al castillo del Rey Demonio. ¿Y? Después de obtener información, lo mataremos. El Rey Demonio sonrió y dijo. Bien. Sería problemático si se filtrara el secreto, ¿verdad? Así es, Su Majestad. El destino de Krop estaba sellado. Caos. Un interés fugaz brilló en los ojos del Rey Demonio antes de desaparecer. Su mirada permaneció llena de un aburrimiento insondable. Cada Rey Demonio tenía un apodo.
Lo llamaban el rey demonio del aburrimiento. Nota: aburrimiento también es sinónimo de indiferencia, por lo que también podría llamarse rey demonio indiferente. Asterisco asterisco asterisco. Pero el día antes de que la Quinta Legión abandonara el castillo del rey demonio, Cale ya estaba listo para abandonar el mundo demonio. Hemos confirmado que entró en el señorío. Aurora le informó a Cale sobre el informe de su subordinado, que había estado siguiendo a Crop, con una sonrisa relajada. Es un alivio que se haya movido sin problemas. Un pueblo costero, completamente diferente del cuartel general o del pueblo de montaña donde había estado Cale. En realidad era un lugar abandonado con muchas casas en ruinas, más que un pueblo. Pero estaba tan aislado del mundo exterior como el pueblo de montaña. Cale respiró profundamente el olor del mar y dijo. Aún así, había varias plazas candidatas, así que todo fue más rápido. Tenemos que estar preparados para huir en cualquier momento. Aurora miró hacia abajo, donde los miembros de los mediadores y los aldeanos estaban trabajando diligentemente. El lugar donde estaban Cale y Aurora era un acantilado costero bastante alto en el pueblo. Gracias a su ayuda pudimos trasladar la base, rápidamente. Dinero y piedras mágicas. Gracias a esto, pudieron crear una formación de teletransportación a gran escala para trasladar a los aldeanos y rehenes. Y pudieron establecer varias bases. ¿No hay nada más que hacer? Ante la pregunta de Cale, Aurora se encogió de hombros. Sí, pero tenemos dinero. La mirada de Aurora se dirigió a los demonios de la aldea de montaña. Los demonios que habían perdido su hogar y se habían mudado aquí con ella. Y también tenemos más mano de obra. Afortunadamente, los demonios del pueblo decidieron unirse a Aurora. Para ellos, era una decisión inevitable. Ante el intento del actual rey demonio de secuestrarlos, no tenían más opción que abandonar su hogar y seguir a los mediadores. Pero cuando supieron que Aurora era la única descendiente del anterior rey demonio, vieron esperanza en medio de una elección inevitable. Además, hemos borrado todo rastro. Habían destruido completamente el cuartel general y borrado la mayoría de los rastros del pueblo de montaña. ¿Pero no dejaste alguna huella? Ante la sutil pregunta de Cale, Aurora sonrió. Dejé algunos rastros de Arm. En ese momento, Raon se elevó con un aleteo de sus alas desde el borde del acantilado. Humano, Choyan y Choi Jung-su están listos. Mary también está lista. Y añadió. Es hora de volver. Era hora de que Cale regresara a Apitoyu. Choyan estaría esperando en el altar recién construido en este lugar, frente a la casa donde vivía Choi Jung-gan. Cale se dirigió hacia allá. Cale, Nim. Aurora detuvo sus pasos. Cale se detuvo, y en el momento en que la vio, sintió un escalofrío en la columna, sin saber por qué. Y cuando estaba a punto de hablar, vaciló. Está bien. Cale dijo con firmeza. No tienes que decirlo. Eso es definitivamente el poder antiguo. Lo que Aurora iba a decir la última vez, pero se quedó en silencio. ¿No fueron los seres celestiales quienes exterminaron el poder antiguo? Ese secreto del mundo celestial. Nota, también conocido como el mundo de los dioses, no necesito saberlo. Cale ya estaba molesto por estar involucrado con el mundo demonio, ¿y ahora el mundo celestial? Es una información que no quiero, incluso si me la ofrecen. Pero creo que debería decirlo. Creo que le sería útil a Choyan, y no puedo ignorarlo. Pero las siguientes palabras de Aurora hicieron que el rostro de Cale se arrugara por completo, y ya no pudo evitar decirle que no dijera nada. Maldita sea. Muy bien, escucha. ¿Qué secreto es? ¿Qué ocurre? El tono de Cale, que surgió tras el silencio, era retorcido, pero Aurora no lo notó. Su propia vacilación la mantenía en un estado de constante preocupación. Puaj. Aún así, decidió suspirar profundamente y hablar. En el pasado, no solo los solitarios podían convertirse en dioses. La regla era esa, pero como siempre, existen mutaciones. ¿Y? El rostro de Cale se oscureció. El derecho a ser Dios también fue concedido a quienes habían superado los límites de su especie. No estoy muy interesado. Los ojos de Cale se oscurecieron. En fin, dejando eso de lado, los seres celestiales son diferentes de los demonios. No pueden usar aura ni maná. ¿Eh? Una expresión de confusión apareció en el rostro de Cale. Tienen un poder especial que se les otorga a cada uno. No hay poderes iguales, cada uno tiene el suyo.
La cara de Kale se volvió extraña. Al ver esto, Aurora sonrió y dijo: es similar al poder antiguo, ¿verdad? De hecho, la explicación fue extrañamente similar. Fuego de destrucción. Una super roca aterradora, etc. El poder antiguo no es el mismo. El poder antiguo que los humanos tienen ahora es en su mayor parte heredado de los poderes que permanecieron en los tiempos antiguos. Es cierto. La mayoría de los poderes antiguos que poseía Kale tenían un dueño original diferente. Kale estaba usando el poder que heredó de ellos. Por eso ahora se llama poder antiguo, pero en la antigüedad, al principio, todos eran poderes diferentes. Super rock o tacaño o ladrón, o glotón o llorón o dominante. Un poder propio. Los seres celestiales lo llamaron poder único. Todos ellos tenían un poder propio, no heredado de nadie. En la antigüedad, cuando algunos humanos comenzaron a poseer este poder, los seres celestiales creyeron que algún día esos poderes los amenazarían. O creyeron que se atreverían a invadir su territorio. ¿Y? Hicieron que los humanos dejaran de tener ese poder. La expresión de Kale se volvió extraña. ¿Cómo? No sé. Aurora meneó la cabeza. No sé qué sucedió entre el mundo humano, el mundo divino y el mundo celestial en la antigüedad, porque fue hace mucho tiempo. Pero sé que los líderes del mundo celestial hicieron un pacto con algunos dioses. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Como resultado, el poder antiguo permaneció, pero los humanos ya no pudieron tener su propio poder único. Eso es lo que sé. Pero ahora esta información es del pasado. Pero el aura de Choi-An definitivamente no es aura ni maná. Es algo propio. Es cierto. El aura de Choi-An es solo de Choi-An. Ese poder aún no ha desarrollado características ni una forma definida, pero lleva la singularidad de Choi-An, y cuando ese poder crezca, se convertirá en un poder único. El poder antiguo y el poder único. El poder heredado y el poder que nace de nuevo. No sé cómo sucedió. Quizás hubo problemas en el mundo celestial y el pacto falló. Kale organizó sus pensamientos. Entonces, los humanos comenzaron a despertar el poder único que originalmente tenían los seres celestiales. Los seres celestiales hicieron algo para que los humanos dejaran de tener ese poder, creando un límite. En cambio, el poder único se extendió por todo el mundo y permaneció en objetos o lugares y nacieron los que heredaron esto. Por eso el poder único se convirtió en el poder antiguo. Tengo ese poder antiguo. Y muchos. Dentro de mi cuerpo. También en la insignia que está atada con la inclusión. Tengo mucho poder antiguo. Aurora, que había dejado de hablar, miró a Kale y continuó. En fin, ya que Choi-An ha despertado ese poder, los seres celestiales podrían estar interesados. Creo que es importante saber esto para el crecimiento de Choi-An. El interés de los seres celestiales. Ante esas palabras, las cejas de Kale se levantaron ligeramente. No sé si ese interés es solo interés o una amenaza. Hay dos personas que han creado su propia aura alrededor de Kale. Choi-An y el demonio celestial. Y podría haber más en el futuro. Los compañeros de Kale son todos fuertes, y cada uno de ellos se inspira en el crecimiento de los demás y de repente se vuelve mucho más fuerte. Así que no se sabe cuántos más crecerán y obtendrán el poder único. Los cazadores y el dios absoluto. Kale, que había decidido no preocuparse más después de resolver eso, frunció el ceño. El mundo de los demonios. El mundo celestial. El mundo divino. Los ignoraré. No me involucraré con ellos a menos que me provoquen. Justo. Sí, solo eso. Me involucraré lo suficiente para resolver los problemas con los cazadores y el dios absoluto y después de eso, volveré a Rohan. Regresaré al señorío de Enituse. Descansaré. Descansaré. Sin falta. Kale dijo con determinación. Gracias. De todos modos, era una información necesaria. De nada. Me alegro que te haya sido útil. Aurora sonrió. Se alegró de que le hubiera sido útil. Al ver a Kale con una expresión firme, decidió ayudarlo aún más. Humano, ¿qué te pasa? Pareces deprimido. Pero Kale estaba deprimido. De alguna manera, sentía que ser un holgazán estaba aún más lejos. ¿Por qué cada vez que se acercaba, lo empujaban un paso más lejos? Realmente quiero dejarlo todo atrás. Kale se dirigió hacia el lugar donde estaban sus compañeros.
Aurora, que lo seguía, se quedó congelada. Ah. Ella apenas podía tragar. De Suran, el vizconde, que apenas pudo abrir los ojos y recuperar el conocimiento. El demonio de la llama, o el noble del velo, como lo llamaban, había hecho realidad las peores pesadillas de innumerables demonios. ¡Bam! ¡Puaj! Ella observó con asombro cómo él se desmayaba después de recibir un golpe en la nuca. ¿Cuántos hay? ¿Cuántas veces se había desmayado así? Solo por lo que había visto, eran más de 5. 23. Una voz mecánica y rígida se escuchó desde algún lugar. Era la nigromante María. Sonido metálico, sonido metálico. Un pequeño monstruo de huesos tenía un libro en sus manos. Ese libro era el arma del vizconde de Suran, y cualquier ser vivo que lo tocara, excepto él, se quemaría o se pudriría. Pero el libro, que estaba poseído por los huesos de un hombre muerto, era solo un arma contundente. Yo también lo hice una vez. Ante las palabras de Choyan, Mary respondió con calma. Entonces, son 24 desmayos en total. Los 23 desmayos se debieron, por supuesto, a los golpes del monstruo óseo de Mary. Aurora permaneció en silencio y finalmente habló. ¿Vas a llevarte al vizconde de Suran? Sí. Creo que es lo mejor. Te agradecería que lo hicieras. Era peligroso para Aurora tener al vizconde de Suran. Si Kale lo llevara a otro lugar, fuera del mundo demonio, sería más fácil escapar de la persecución del rey demonio. Entonces, me voy. Kale sonrió y se giró. El vicesacerdote jefe Cotton, que lo miró a los ojos, rápidamente creó una formación oscura como la anterior. Kale miró por un momento la casa donde Choi Jung-gan se había mudado, y luego abandonó el mundo demonio. Cuando domine completamente el poder del santo. Y puedo purificar la contaminación del caos. Volveré inmediatamente. Porque tengo que salvar a Choi Jung-gan. Choi-an y Choi Jung-su miraron por un momento el lugar donde la mirada de Kale se había detenido por última vez y luego lo siguieron sin decir nada. Pronto, todo el grupo de Kale abandonó el mundo demonio. Asterisco asterisco asterisco. Y cuando Kale regresó a Apitoyu, se detuvo. Estallido. Trago. Quien golpeó la mesa fue la madre de Raon, la ex Lord Serit. Estallido. El siguiente en caer sobre la mesa fue Raon. Raon gritó. Locke es de nuestra familia. No lo dejaremos en Apitoyu. Estos tipos no entienden nada. El lobo azul. La gente bestia de Apitoyu, a quienes solo les quedaba convocar nuevamente al dios. Ellos y el lobo Locke. El ex Lord Serit, que estaba tratando de resolver el problema que había surgido entre ellos, murmuró en un tono sombrío. Yo intenté resolverlo pacíficamente, pero no puedo usar mis puños, solo puedo hablar. Estallido. El puño de Serit golpeó la mesa. Humano. Vamos a buscar a Locke. Estallido. El momento en que Raon golpeó la mesa con su puño regordete. Grieta. La mesa se partió. Kale, viendo cómo la mesa negra, reforzada con magia, se estaba rompiendo, asintió con la cabeza con fuerza. Sí. Vamos a buscar a Locke. Kale, atrapado por la gente bestia que lloraba y se aferraba a él, abandonó el castillo negro para ir a buscar a Locke, quien podría convertirse en el papa de la gente bestia. No, lo echaron. Humano, vamos. Capítulo 347. ¿Qué demonios son estos humanos? 4. Kale salió corriendo del castillo negro, como si lo hubieran expulsado, y miró hacia adelante. ¡Fuos! El viento sopla. El campo de batalla donde había luchado contra el señor dragón Neo. El castillo negro que quedó allí, solo. Kale giró la cabeza hacia un lado. Humano. Vamos ya. Tenemos que ir por Locke. Sí. Pero mi hermana también dijo que trajera a Locke. Entre los gritos de Raon y Hong, que insistieron. Allí estaba Eruaben, con una expresión como si le hubieran arrebatado el alma. El dragón antiguo Eruaben. Su mirada se movió lentamente hacia un lado, y sus ojos se encontraron con los de Kale. ¿Tú también? Sí. Vamos. Sí. Kale y Eruaben, quienes se vieron obligados a ir juntos por la insistencia del ex Lord Serit, Raon y Hong. Wong. Eruaben desplegó una formación de teletransportación. Fui hace 2 días. Kale.
que estaba subiendo a la formación de teletransportación, miró a Eruaben con una expresión de confusión. No podía creer que Eruaben hubiera ido en persona y no hubiera podido resolverlo al final. Sí. La expresión de Eruaben, suspirando, estaba llena de preocupación. Esto es un desastre. TSK. El dragón antiguo chasqueó la lengua y continuó. Dijiste que Locke necesitaba un templo y un objeto sagrado, ¿verdad? Sí. Le dijo a Locke lo mismo que el dios de la muerte le había dicho a Kale. Oye, haz que ese tipo baje a Apitoyu. ¿De acuerdo? Solo tienes que crear un nuevo objeto sagrado. Y construirá un templo brillante. Locke asintió al escuchar este mensaje. Sí, eso es. El lobo azul también dijo algo parecido. Kale no pudo ocultar su expresión de confusión. ¿Qué problema ha surgido con esas dos cosas? Vamos primero. Hablamos mientras vamos. Eruaben hizo una pausa por un momento y continuó. La situación se ha complicado. Ante esa expresión, Kale sintió que algo andaba mal. Woong. Mientras subía a la formación de teletransportación, Kale recordó la conversación que había tenido con Locke antes. El lobo azul. Locke le había pedido consejo a Kale sobre él. ¿Cómo lo diría? Dile lo que quieres decirle. Quizás haya algo que no debería decir. No hay nada de eso. El dragón de una estrella Ryan. Cuando el dios del caos apareció en su guarida. La ola de caos que Dios había creado. La entidad que lo detuvo fue el lobo azul. Gracias a eso el grupo de Kale pudo sobrevivir sin ningún daño. Ahora que lo piensan no hay otra forma de decirlo. Dijo que iba a dormir un poco. Debido a eso, el lobo azul había agotado demasiado su poder y ya no podía comunicarse. Dijo que había agotado demasiado su poder. Se quedó dormido. Desde entonces, no supe que se hubiera despertado hasta que fui al mundo demonio. Kale cerró los ojos, pensando eso. ¡Zas! Su cuerpo se teletransportó con una luz brillante. Humano. Hace tiempo que no estoy aquí. Y lo que recibió cuando abrió los ojos fue un castillo familiar. El dragón de una estrella Ryan. Había sufrido bastantes daños en la batalla anterior y se estaban realizando trabajos de reparación por todas partes. Ya llegaron. Quien recibió al grupo de Kale fue la serpiente blanca Huisa. Como habían avisado con antelación desde el Castillo Negro, no solo estaba Huisa allí, sino también algunas caras conocidas. Me alegro de verte. ¿Cuánto tiempo sin verte? Bienvenido. Kale, que miraba fijamente a los cuatro, incluido Huisa, miró a la serpiente blanca. Ella le devolvió una sonrisa amarga. Escuché que Huisa estaba a favor de dejar ir a Locke. Pero esa sonrisa estaba llena de complejidad. SSSSS. Una pequeña serpiente apareció deslizándose por el brazo de Huisa. ¿Cuánto tiempo sin verte, pequeña serpiente? ¡Qué gusto verte! Hola. La pequeña serpiente movió su cola hacia Raon y luego fue hacia Hong, que le estaba mostrando la espalda, y se subió a él. Kale, que estaba observando a los niños saludarse, habló. ¿Dónde está Locke? Te llevaré. Kale siguió a Huisa y volvió a entrar en la guarida del dragón de una estrella Ryan. Bang, bang. Golpe, golpe. El interior de la guarida también estaba lleno de actividad, ya que se estaban realizando trabajos de reparación por todas partes. Kale se movió y miró a su alrededor. Todos son gente bestia. Sí. Muchos se ofrecieron a ayudar, pero los rechazamos. El imperio y el reino. Mucha gente se ofreció a ayudar con las reparaciones o a enviar ofrendas. Pero la gente bestia se negó. Mientras creamos nuestro lugar sagrado, queremos hacerlo todo nosotros mismos. Lugar sagrado. Kale asintió ante las palabras de Huisa. ¿Vas a construir un templo aquí también? Sí. Este lugar es significativo en muchos sentidos. El pueblo bestia, que había sido oprimido durante más de 200 años. Necesitaban un punto de reunión para que aquellos que habían estado dispersos por todo el continente pudieran reunirse y sobrevivir. Actualmente, el comité de planificación está compuesto por 10 miembros, incluyéndome a mí y a los presentes. Todos hemos elegido este lugar como nuestro primer lugar sagrado. El castillo de Ryan. Bestia. La gente del tipo bestia había sido esclavizada en este lugar. Las innumerables personas bestia que murieron. Además, innumerables hombres bestia habían sido sacrificados y habían muerto horriblemente en las mazmorras del castillo de Ryan. El objetivo de esa muerte era el lamento del crepúsculo.
Contaminar el objeto sagrado del lobo azul, el único que quedaba. Necesitábamos un lugar para honrarlos. Pero ese objeto sagrado no estaba contaminado. Además, este es el lugar donde el lobo azul reapareció en el mundo. Además, el lobo azul, el dios, había demostrado su poder. A través de un lobo joven que se le parece. Un lobo joven. Esto se refería a Locke. Creemos que este es el lugar donde el pueblo bestia superará 200 años de sufrimiento y avanzará hacia un nuevo futuro. La ubicación también era buena, en el centro de Apitoyu, cerca del Imperio, por lo que era fácil reunirse desde todas partes. Y aunque fue destruido, era la guarida de un dragón de una estrella. El valor de las instalaciones de este lugar era considerable. Uisa dejó escapar una sonrisa amarga. Afortunadamente, el Imperio y varios reinos dijeron que nos darían autonomía en este lugar. Se había creado un lugar sagrado solo para la gente bestia. Por supuesto, detrás de eso había una intención de pasar por alto la opresión que habían infligido a la gente bestia en el pasado, lo que a Uisa no le gustó. ¿Pero qué podía hacer? Por ahora, hemos decidido aceptar esa cortesía. La gente bestia todavía es débil. Y están dispersos por todas partes. Se habían acostumbrado a huir y sobrevivir por sí solos, por lo que habían olvidado cómo unirse. Pero el futuro será diferente. El pueblo bestia se unirá más que hace 200 años. Porque han pasado por eso. En el actual comité de planificación, se habla de si no deberían crear un reino unido solo para la gente bestia, reflejando la opinión pública. Supongo que todos se están acercando más al saber esto. A Uisa no le gustó esa situación. Ella miró hacia otro lado para dejar de pensar en cosas inútiles, pero se detuvo. Porque vio la mirada de Kale, que la miraba con desaprobación. Kale en Ituse. Se estaba convirtiendo en una entidad más poderosa que un dragón en Apitoyu. La familia de 5 colores. Dijeron que era el templo que adoraba la brillante luz de 5 colores. Mucha gente sabía que Kale en Ituse era el dueño de esa luz de 5 colores. De todos modos, la mirada de esa persona tan importante era fría cuando miró a Uisa. Kale, con rostro impasible, dijo con una voz monótona que reflejaba esa expresión. Locke no es el lobo azul. Los ojos de Uisa se movieron. Y Locke no es un niño, pero aún es joven. Kale continuó hablando en un tono uniforme sin altibajos. ¿Es correcto imponerle una carga a un niño? Su mirada fría se posó en Uisa por un momento y luego miró hacia otro lado. Pero la imagen de esa mirada todavía estaba allí, haciendo que la espalda de Uisa se sintiera helada. No. Fue una leve sensación que envolvió a los 4 miembros del comité de planificación del pueblo bestia, quienes habían quedado paralizados, incluida ella. Un sentimiento débil, pero lleno de miedo. Una voz tranquila llegó a sus oídos. ¿No debería bastar con que los rescataras? ¿No crees que esperar más es demasiado? Kale miró a Uisa y sonrió. Nos da igual si pelean o no. Cada uno tiene su vida. ¿Entiendes? Kale todavía no sabe por qué hay un problema aquí que ha puesto nervioso incluso a Eruaben. Pero de todos modos. Hay que mantener los límites. Kale se sentía cada vez más molesto cuanto más escuchaba a Uisa. ¿Lugar sagrado? Está bien. Tiene sentido. ¿Y el deseo de que el pueblo bestia encuentre su lugar y se vuelva más fuerte? Eso también está bien. Pero eso es algo que tienen que hacer por sí solos. A juzgar por sus actitudes, sin duda habían hablado de esto con Locke. Quizás considerándolo uno de los suyos. Sin embargo, Kale quería aclarar algo. Para ti, Locke puede ser un pueblo bestia. Además, porque invocó al lobo azul, quizá lo consideren un aliado. Pero para nosotros, Locke es familia. Locke es nuestra familia. ¿Aliado? No se puede interpretar así. ¿Entiendes la diferencia? La comisura de los labios de Kale se levantó. Si no entiendes la diferencia, sería problemático. ¿Verdad? Ante la mirada de Kale, que esperaba una respuesta, Uisa tragó saliva y habló. Sí, lo sé. Kale continuó sonriendo y dijo. Me alegra que lo sepas. De verdad. Su voz, que murmuraba suavemente, estaba llena de sinceridad. Llévanos. Ante las palabras de Kale, dichas con alegría, Uisa aceleró el paso. No era solo ella. Los otros 3 miembros del comité de planificación también se apresuraron a avanzar. Puaj. Eruaben, el dragón antiguo, que estaba detrás, observó la escena con una sonrisa complaciente. Por otro lado, la expresión de Kale no era buena.
La gente bestia que ve mientras camina. Se inclinaron con cautela. Sus rostros parecían pacíficos, pero están llenos de preocupaciones. Parecían tener una profunda preocupación. Kale supo cuál era esa preocupación cuando conoció a Locke. Entonces, Kale se frotó las sienes y habló. Ya estáis preparando el terreno para el templo. El templo. Ya han elegido el terreno y están construyendo los cimientos. Pronto se construirá un hermoso templo del lobo azul. ¿Ya estás realizando las oraciones y rituales básicos? Dicen que ya se realizan oraciones al lobo azul periódicamente. No era obligatorio, solo los que querían se reunían para invocar al dios que estaba siendo olvidado. Y también has terminado de preparar el objeto sagrado. Objeto sagrado. También han hecho uno. Una pequeña estatuilla con forma de lobo realizada con madera del jardín donde se encuentra el árbol del mundo. La gente bestia estaba preparada. Además, la gente bestia llegará a un acuerdo para liberarte. Wisa, la serpiente blanca y la mitad del comité de planificación habían estado constantemente persuadiendo a la gente bestia, diciendo que no era correcto darle a Locke el puesto de papa. También se disculparon con Locke. Como resultado, poco a poco, algunas personas bestia comenzaron a pensar que sus demandas habían sido excesivas. Creían que bastaba con que los hubiera salvado y hubiera devuelto la existencia a Dios, y que pedir más era demasiado. Mientras las cosas se iban resolviendo poco a poco. ¿Pero ha surgido algún problema? Kale estaba asombrado. Sí, hay un problema. Locke, que suspiró tímidamente, tenía los hombros hundidos. Kale reveló el problema. ¿Pero él rechaza el objeto sagrado? Un tenue punto azul flotando sobre el hombro de Locke. El lobo azul durmiente. Sí. El lobo azul no se está fusionando con el objeto sagrado. En el momento en que escuchó eso, Kale dijo sin darse cuenta. No. ¿Por qué hace eso el lobo azul? ¿Está demasiado ocupado durmiendo? La expresión de Kale, que miraba con buenos ojos al lobo azul porque lo había salvado del dios del caos, se distorsionó. Sonido metálico. En ese momento, un anciano que estaba al lado de repente se levantó y gritó sin darse cuenta. Todo lo que hace el lobo azul tiene un significado. Es nuestro trabajo interpretarlo. ¿Cómo te atreves a usar esas palabras? Pero no pudo continuar. Porque Kale lo miraba. Ese anciano era el líder del grupo que había sido el primero en sugerir que Locke fuera el papa. Kale preguntó con cara sombría. ¿Por qué? ¿Te molesta? El anciano no pudo decir nada, aunque estaba molesto. Al dios del caos lo llamo ese tipo. ¿Y al dios de la muerte? Le hablo con confianza. Kale fue el único que usó honoríficos con el lobo azul. El anciano volvió a sentarse lentamente en su lugar, evitando la mirada de Kale. Porque había visto el poder de Kale en persona. Kale apartó la mirada de él y miró a Locke. Locke, quien recibió la mirada, dijo vacilante. No sé si todavía está durmiendo, pero no puedo hablar con él, por mucho que lo intente. El pequeño punto azul. Simplemente se quedó en el hombro de Locke, pero esa luz azul rechazó el objeto sagrado. Locke no pudo hacer nada, porque no pudo hablar con él para averiguar la razón. Se dice que no puede hablar. Kale, que estaba acariciando el apoyabrazos, miró a su alrededor. La gente bestia evitó su mirada. Los 10 miembros del comité de planificación estaban reunidos alrededor de Locke. Kale, que estaba pensando por un momento, se encontró con la mirada de Raon. Humano, esto es un poco complicado. ¿Sí? ¿Eh? Los ojos de Raon se abrieron ante las palabras casuales de Kale. No solo Raon, sino todos los ojos se volvieron hacia Kale. Crujido. Kale sacó un espejo de su bolsillo. El objeto sagrado que el dios de la muerte le había dado. Kale tocó la pantalla con sus dedos y dijo. Oye, dios de la muerte. ¿Estás ahí? Si no sabes algo sobre un dios, pregúntale al dios de la muerte. Sí. Aquellos que entendieron el significado de las palabras de Kale quedaron paralizados. En la sala de reuniones llena de horror, Kale continuó con su tarea. Oye. Supongo que ya sabes más o menos qué pasa. Contesta. Preguntó con valentía al dios de la muerte, el dios con el que era más fácil tratar. Respuesta. Dame una respuesta a esta situación. Si es algo relacionado con un dios, seguro que lo sabes. Woong. Y el espejo tembló ligeramente.
Maldita sea. El dios de la muerte usó una mala palabra con Kale por primera vez. Y Kale se rió. Capítulo 348. ¿Qué demonios son estos humanos? 5. ¿Es realmente el dios de la muerte con quien Kale Enituse está hablando ahora mismo a través del objeto sagrado? Los 10 hombres bestia del comité de planificación se habían reunido de todas partes. Por eso había algunos que habían estado con Kale, como la serpiente blanca Huisa, pero también había algunos que habían dedicado sus vidas a proteger en secreto a la gente bestia, o que habían estado huyendo y luchando contra los inquisidores herejes. No puede ser. Uno de los hombres bestia murmuró sin darse cuenta. Falso. Pero no pudo terminar la frase. Grifo. Una mano le tocó el brazo suavemente. Al ver quién le hacía señas para que se callara, se dio cuenta de que había dejado escapar un pensamiento. Además, sintió un escalofrío en la columna. La persona que le tocó el brazo fue el anciano que se levantó y gritó que las palabras de Kale Enituse eran blasfemas. Trago. Este anciano había sido el primero en sugerir que Locke fuera el papa, y actualmente estaba en desacuerdo con Huisa y su grupo. Él miró hacia abajo. El anciano que le había tocado el brazo. Sus manos temblaban levemente. Él tenía miedo. ¿Por qué? El anciano sintió un claro miedo hacia Kale Enituse. Y no solo eso. Se dio cuenta de que algunos de los que estaban con él tenían la boca cerrada y sudaban frío. Ah. Ahora que lo piensa, todos ellos habían luchado junto a Kale Enituse en la batalla de los 5 colores. La batalla de los 5 colores. Ese era el nombre de la batalla que habían librado contra el grupo del señor Dragón Neo. Un nombre inspirado en la luz de 5 colores que había envuelto todo el continente de Apitoyu. Mientras miraba a su alrededor, descubrió algo más. El grupo de Huisa, quienes también habían luchado junto a Kale Enituse en la batalla de los 5 colores, se quedaron callados y no movieron un solo músculo. Es cierto. Tenían mucho miedo. ¿Cómo es eso posible? 10 miembros del comité de planificación. Estas bestias no temían realmente al señor Dragón Neo. Aunque se habían escondido o huido para salvar sus vidas, las de su tribu o la supervivencia de su especie, no habían sentido miedo de verdad. Pero, ¿por qué tienen miedo ahora? Sus ojos se dirigieron inconscientemente hacia Kale Enituse. Ese humano. ¿Quién es ese humano que solo con su apariencia les da tanto miedo? ¿Es realmente capaz de hablar con los dioses con tanta familiaridad? ¿Por qué aquellos que desafiaron a Locke, el lobo que usó el poder del gran dios, el lobo azul, le temen a un humano llamado Kale Enituse? Él no podía entenderlo. Pero aquellos que habían visto pelear a Kale Enituse no creían que hubiera ninguna falsedad en sus acciones. ¿Hablando con el dios de la muerte? ¿Es posible? No. Huisa corrigió ese pensamiento. Si es el comandante Kale, es natural. Es alguien que se comunica incluso con un mundo entero. Señor Dragón Neo. La imagen de Kale luchando contra él. La brillante luz de 5 colores que salvó este mundo, Apitoyu. Kale Enituse, quien lideró esa luz de 5 colores. Después de ver eso, Huisa solo pudo creer todo lo que Kale hizo. Ja, ja, ja. La imagen de Kale, sonriendo mientras mira el espejo mágico. ¿No está realmente relajado? ¿Debería romperlo? Las pupilas de Huisa se movieron. Sin importarle, dijo Kale una vez más. ¿Este espejo no se romperá si lo tiro? Un objeto sagrado que parece mágico a primera vista. Kale lo tomó y golpeó la mesa con él. Toca, toca. ¡Wow! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau! El espejo vibró violentamente. Como si le suplicara que no lo rompiera. Las 10 bestias no sabían exactamente qué estaba sucediendo, pero sentían una extraña emoción que emanaba del objeto sagrado. Parecía que éste les pedía desesperadamente que no lo rompieran. Toca, toca. Pero Kale, con calma, golpeó el espejo varias veces más y luego lo colocó sobre la mesa con un gesto indiferente. ¡Wow! ¡Estás loco! Kale leyó el mensaje y dijo con naturalidad. Entonces, deja de quejarte. Maldición. El dios de la muerte, después de decir eso, estaba enviando mensajes rápidamente. ¿Crees que no tengo nada mejor que hacer? ¿Crees que solo tengo ojos para ti?
¿Sabes lo difícil que es mi trabajo ahora? ¿Eh? Dios del caos, Dios del equilibrio. Estoy a punto de volverme loco. El mundo divino se ha dividido en dos, y la cooperación no funciona. De verdad, estoy tan cansado. Y en lugar de ayudarme, solo piensas en explotarme. Kale, que observaba esto tranquilamente, tomó el espejo y golpeó la mesa. ¿Debería romperlo? El dios de la muerte dejó de quejarse. A Kale no le importaban los asuntos del mundo divino que le contaba el dios de la muerte. ¿No es cierto que él está sufriendo las consecuencias de lo que hicieron aquellos en el mundo divino? Ah, me estoy calentando solo de pensarlo. Ante las palabras de Kale, el espejo tembló. Definitivamente no fue una vibración. Todos en la sala de reuniones estaban mirando a Kale y al espejo. Eso se asustó. El espejo definitivamente se asustó. Mientras todos pensaban eso, Kale realmente estaba empezando a enojarse. No. Piénsalo. El mundo siempre te agradece con regalos después de resolver un problema. Especialmente el árbol del mundo y la fuente de este mundo, Apitoyu. ¿Eh? ¿No es cierto que aquellos buenos niños, aunque no tenían nada que dar a cambio, lo dieron todo llorando? Su aparición, llena de disculpas por la recompensa, que era insuficiente en comparación con salvar al mundo, fue excelente. Jungwon, ese chico, también hizo todo lo que pudo. ¿Y qué pasa con este dios de la muerte? Woong, Woong. Kale, Kale. Woong. Tranquilo. Hablemos. ¿De acuerdo? Kale respiró profundamente. Tengo un límite de paciencia. Guau. Sí, sí. Sé que estás trabajando duro. Creo que me he vuelto loco por un momento. Llevo 73 horas trabajando sin parar. ¿Eh? ¿73 horas? ¿Trabajando durante 3 días? ¿73 horas sin dormir? Sí. Ja, ja. Es comprensible que se volviera loco. Kale recordó su experiencia de trabajar hasta tarde cuando era Kim Rok-soo, y de repente sintió que quería ayudar al dios de la muerte. Sí. Tú también lo estás pasando mal. ¿Verdad? Sí. Kale sacó un pañuelo del bolsillo y limpió el espejo. Era un pañuelo blanco que le había dado Beacrox. Polaco, polaco vírgula. Kale limpió la pantalla del espejo y dijo con indiferencia. Animar. Fue una frase dura, pero llena de sinceridad. ¡Guau! El dios de la muerte estaba realmente conmovido. Las letras aparecieron lentamente en el espejo, que temblaba ligeramente. Olfatea, olfatea. Kale actuó como si no se hubiera dado cuenta. Ahora que lo pienso, este tipo también tenía su propia dignidad. Recordó su primer encuentro con el dios de la muerte. Lo conoció en un espacio parecido a una oficina, y su elegante apariencia hacía honor a su nombre. Pero si lleva 73 horas trabajando sin parar. Incluso un dios sería un desastre. TSK. El dios más desafortunado de todos. Kale esperó a que el espejo dejara de vibrar. El espejo dejó de vibrar un momento después y comenzó a enviar mensajes nuevamente. ¿Es el objeto sagrado del lobo azul el problema? Como siempre. El dios de la muerte siempre está observando a Kale. ¿Entonces estás al tanto de lo que estamos haciendo? Kale preguntó. Conozco las partes principales, pero no todo. El dios de la muerte dio una respuesta inesperada. En el mundo terrenal, puedo localizar un objeto sagrado. Pero nada más. El significado de esas palabras era simple. El mundo de los demonios. Mundo de los demonios quiere decir que no sabe qué está pasando allí. Realidad virtual. Eso quiere decir que él tampoco sabe lo que está pasando allí. La comisura de los labios de Kale se levantó inconscientemente. La asimetría de la información. Fue una situación bastante buena para Kale. ¿Por qué el lobo azul rechaza el objeto sagrado? Fue directo al grano. Trago. Escuchó a alguien tragar, pero lo ignoró. Dijeron que la santidad del lobo azul se había debilitado, ¿verdad? Él ya había oído eso. Probablemente sea el resultado del enfrentamiento del dios olvidado con el dios del caos. Si la santidad se ha debilitado hasta cierto punto, de hecho, ni siquiera en el mundo divino pueden encontrarla ahora. Significa que su santidad se ha debilitado mucho. Probablemente esté durmiendo profundamente. En su escondite, donde otros dioses no pueden encontrarlo.
Un dios con una santidad débil no está verdaderamente vivo. El dios de la muerte hizo una pausa por un momento y añadió. El dios olvidado se enfrentó al dios del caos, considerado uno de los dioses más fuertes. Probablemente perdió gran parte de su poder, pues era una entidad que apenas se mantenía. Kale se dio cuenta de que la condición del lobo azul era más grave de lo que pensaba. Me siento un poco culpable. ¿No es cierto que él se hizo así para salvarnos? A diferencia de los demás dioses que habían aparecido hasta ahora, el lobo azul había luchado con todo lo que tenía. Kale tragó saliva. Me siento culpable. Tacaño, que rara vez lo hacía, dejó escapar un suspiro. Él es un buen dios. Incluso el tipo que dijo que si fuera un dios, lo mataría inmediatamente, dijo algo amable. Wong. En ese momento, el dios de la muerte continuó enviando mensajes. El lobo azul no rechaza el objeto sagrado. ¿No está rechazando el objeto sagrado? ¿Eso significa que el objeto sagrado no está mal? Los ojos de Kale brillaron y la atención de la gente bestia se centró en él nuevamente. Sí. Es muy probable que ni siquiera pueda mantener la santidad que debería tener el objeto sagrado. Piénsalo. Mi cuerpo está en coma. Me cuesta sobrevivir. ¿Tendré la fuerza para compartir algo de mi poder y depositarlo en un objeto sagrado? Por supuesto que no. Además, como está durmiendo profundamente, sus instintos, que mantienen y expanden su santidad, solo se mueven en esa dirección, por lo que probablemente ignorará el objeto sagrado. El dios de la muerte dudó un momento y luego escribió. Pero no sabía que su santidad se derrumbaría tanto. Fue el dios de la muerte quien dijo que debían crear un templo y un objeto sagrado para traer al lobo azul de regreso a Apitoyu. Parece que ni siquiera él conocía bien la condición del lobo azul. Es comprensible. ¿No es cierto que está desorientado por el dios del caos? Aunque el lobo azul es un dios olvidado, el dios del caos parece ser más fuerte de lo que pensaba. El dios del caos. Kale recordó la ola gris que Dios había creado. Él es fuerte. Sí. Es muy fuerte. Mucho. Entonces, ¿cuál es la solución? Él ya entendió la situación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Hay dos. Primero. Espera. ¿Esperar hasta que la santidad del lobo azul vuelva a su nivel? Sí. De todos modos, el templo ya se está construyendo y se ha creado un lugar sagrado. Así que la veneración del lobo azul aumentará en el futuro. Su santidad se recuperará. Pero tomará mucho tiempo. Sí. Un mínimo de décadas, un máximo de siglos. Primero, espera. Esto tomará mucho tiempo. Pero si se elige este método, es seguro. Nadie saldrá lastimado. Solo tienen que rezar y dar a conocer su existencia. Kale negó con la cabeza. ¿Cuál es el otro método? La gente bestia no necesitaba el objeto sagrado del lobo azul solo para dar a conocer su resurgimiento y honrar al lobo azul. Transformación salvaje, es decir, el estado berserker. A diferencia del mundo de Kale, aquí el estado berserk se realiza de forma estable y segura solo a través del objeto sagrado del lobo azul. Y ahora, lo que más necesita la gente bestia es el estado berserk porque pretenden entronizar a Locke. No es solo porque derribó al lobo azul. Locke, al igual que el tigre Gasan que vino con Kale, se transformó en el estado berserk por sí solo. Eso le pareció increíble a la gente bestia. Estas personas bestia también deben buscar una forma de transformarse, pero no tienen idea. Eso fue lo que le dijo Eruaben. Nadie ha experimentado un primer estado berserk completo y perfecto y ni Locke ni el tigre Gasan pudieron enseñárselo. Simplemente. Sucede por sí solo. La gente bestia en el mundo de Kale sabía hasta cierto punto cómo ocurrió la primera transformación, pero no podían explicar cómo hacerlo de manera perfecta y completa, porque era algo que ocurría naturalmente al hacerlo. Gasan dice que está investigando. Gasan y la ballena Uitira reflexionaban juntos sobre este problema. Pero no es algo que pueda resolverse de inmediato. Al final se necesita otro método. Esperar es difícil. La cerradura podría quedar atrapada en Apitoyu para siempre. El segundo es. El dios de la muerte dudó un momento y escribió. Robar la santidad. ¿Robar la santidad? Aquellos que miraban a Kale con la respiración contenida se detuvieron ante esas palabras. Kale, sin importarle, continuó mirándose al espejo. Sí. La santidad es única para cada dios, así que robarla es casi imposible. Pero la santidad que no es de un dios,
sino que un dios antiguo colocó en un objeto sagrado hace mucho tiempo, es muy probable que haya perdido algunas de sus características únicas, especialmente si se trata de un objeto sagrado conmemorativo que no se usa a menudo en un culto o un antiguo objeto sagrado. Si la santidad que contiene es robada y entregada al lobo azul, con su habilidad, podrá asimilar esa santidad como propia. Sin embargo, la santidad solo puede ser teñida por la santidad del lobo azul si las características únicas de la santidad están altamente diluidas, casi hasta el punto de ser nulas o Pero ese tipo de objeto sagrado antiguo es difícil de encontrar, e incluso si lo encuentras, robarlo y extraer solo su santidad requiere luchar contra todo un culto. No es fácil. Woong. El dios de la muerte parecía reacio. Podría tomar más tiempo que esperar, y podría haber derramamiento de sangre. Además, podrías ganarte el odio de ese dios y enfrentar una maldición o una guerra. Woong. No es el método que prefieres. El dios de la muerte lo dijo porque conocía el carácter de Kale. Te recomiendo que esperes. ¿Tu hermano Locke? Si te preocupa, crearé un portal aquí para que Locke pueda ir y venir libremente entre Rohan y el lugar sagrado. De esa manera, Locke no se sentirá tan presionado y la gente bestia podrá esperar más pacíficamente. El dios de la muerte, que enviaba mensajes sin parar, sintió una sensación extraña. Hola. Kale tenía una sonrisa sutil. ¿En qué estás pensando ahora? Toca, toca. Kale golpeó la mesa con su dedo índice y habló. Esperando que la santidad del lobo azul se recupere, lo que podría llevar décadas o incluso siglos. Los ojos de los miembros del comité de planificación se abrieron de par en par. Sus pupilas se movían sin rumbo. Toca, toca. Kale continuó hablando. ¿O robar el antiguo objeto sagrado de otro dios? Saltos. Todos miraron a Kale con sorpresa. La santidad diluida, es decir, la santidad casi nula, se le ofrecerá al lobo azul. Hay dos métodos, y solo esos dos. SSS. La comisura de los labios de Kale se elevó más y más. ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué me pones nervioso? El mensaje del dios de la muerte tembló levemente. Kale, sin importarle, dijo. Te daré dos métodos. No me interesa saber qué son. Primero. Todas las miradas se dirigieron a la boca de Kale. El dios del caos es un dios antiguo, ¿verdad? Entonces, entre sus objetos sagrados, habrá muchos antiguos, ¿verdad? Han pasado 10.000 años. Como es un dios que existió incluso en tiempos antiguos, si se trata de un objeto sagrado de esa época, es probable que haya perdido gran parte de sus características únicas y sea casi nulo. Roba el objeto sagrado de ese tipo. Si se hace eso, la santidad del lobo azul se recuperará. Y el dios del caos también podría ser alcanzado. Y segundo. ¿Hay más? ¿Hay más? Tengo miedo, tengo miedo. Kale ignoró las palabras del dios de la muerte y continuó. ¿Qué pasa si se crea desde el principio un objeto sagrado con la característica de nulo? ¿Es posible? Esto podría ser una suposición o una imaginación de Kale. Pero parece posible. No estoy seguro. Si es posible o no. Pero quiero preguntar de todos modos. ¿Cómo? Un objeto sagrado contiene las características únicas de un dios. ¿Cómo se puede hacer que sea nulo? No existen dioses con característica de nulo. Kale recordó su experiencia como Kim Rock-shu. Ese lugar. Sí, en ese lugar cualquier cosa podría ser creada. Las claras palabras de Kale, indicando el segundo método, salieron de su boca. Artículo. Para ser más precisos. Objeto del juego. Objeto del juego. Hay muchos que son similares a los objetos sagrados. Kale pensó en la IA derivada del sistema del juego Racing My Precious Absolute God. Creo que podría ser posible si se llega a un acuerdo. Un objeto que solo contiene santidad sin atributos. Parece posible. Ja ja. Kale se rió. Woong. Y el espejo, el dios de la muerte, tembló. El silencio cayó sobre la sala de reuniones. No. Humano. ¿Por qué te ríes otra vez? ¿Vas a golpear a alguien en la nuca? Solo Raon le habló a Kale con cara emocionada. Ja ja. Pero Kale simplemente se rió. El dios del caos. El santo de ese bastardo también está dentro del juego. Eso significa que su templo y su objeto sagrado también podrían estar dentro del juego.
Interesante. Kale, que hablaba con una sonrisa amable, parecía muy feliz. Pero la gente bestia miró hacia otro lado ligeramente debido a una inexplicable sensación de frialdad. ¿Estará bien? Solo el espejo que el dios de la muerte había creado temblaba sin parar. Capítulo 349. ¿Qué demonios son estos humanos? 6. Kale explicó la situación actual a la gente bestia. Como habían estado hablando con el dios de la muerte, es probable que no hubieran escuchado todo correctamente. ¿Entiendes lo que te digo? Kale habló amablemente. En fin, vamos a tener que interactuar un buen rato. No hay necesidad de ser hostil. El lobo azul. Hasta que la santidad de ese dios se recupere, Kale y Locke tendrán que interactuar constantemente con la gente bestia de Apitoyo. Y la gente bestia escuchaba las palabras de Kale con una expresión atónita. ¿Esta gente bestia entiende lo que estoy diciendo? Kale, con una sensación de duda, miró a la serpiente blanca Uisa. Cuando Uisa se estremeció al encontrarse con su mirada, Kale le preguntó suavemente. Ya les había dado una advertencia, así que ahora era el momento de darles una zanahoria. Uisa-san, ¿entiendes lo que te digo? Ah, sí, sí. Uisa respondió rápidamente con una amable sonrisa. Kale también echó un vistazo a los otros miembros del comité de planificación. Ellos también asintieron con la cabeza apresuradamente. Kale sonrió con satisfacción. Me alegro de que se entienda tan bien. Él expresó su sentimiento sincero y luego se lo dijo. Tengo que hablar un poco más con el dios de la muerte. ¿Podrías darme un poco de espacio? Sí, sí. Empezando por Uisa, los miembros del comité de planificación se pusieron de pie inmediatamente. Abandonaron rápidamente la sala de reuniones. Creek, golpe. La puerta de la sala de reuniones se cerró y las personas bestia que salieron no pudieron abrir la boca. Se quedaron frente a la puerta y se miraron por un momento. Trago. Tragar o sentir la boca seca. Cada uno reaccionó de manera diferente mientras se miraban, y todos miraron la puerta cerrada antes de apartar rápidamente la mirada. ¿Llamar al dios de la muerte Hei? ¿Robar el objeto sagrado del dios del caos? ¿Estás intentando obtener un objeto sagrado con la característica de nulo a través del comercio? A una persona que solo es fuerte hay que vigilarla, pero una persona que es fuerte en fuerza, en poder, en respaldo y en astucia es más aterradora que vigilada. Uisa abrió la boca. Si quieres seguir vivo. Ella recordó lo que Kale había dicho. La persona que dijo que Locke era su familia, más que un pueblo bestia. Es bueno que podamos comunicarnos. Había dicho que era un placer poder comunicarse también con ellos, cuando habían respondido obedientemente. Uisa siempre advertía al grupo de miembros del comité de planificación que siempre estaban en desacuerdo con ella. Si quieres seguir vivo. Será mejor que escuches con atención. Escuche atentamente lo que dice Kale. Ella no dijo eso simplemente por miedo. ¿Tienes el valor de ganarte el odio de un dios por gente que no tiene nada que ver contigo? ¿Podrías luchar contra un dios? ¿Lo harías? Nadie respondió. Al menos, mantén la compostura. Uisa dijo eso y se fue primero. Kale dijo que pronto daría algunas instrucciones, por lo que tenían que prepararse. Uno a uno, los demás miembros también empezaron a caminar. Sus pasos eran tan pesados como ligeros. Asterisco, asterisco, asterisco. Y los que permanecieron en la sala de reuniones fueron Erwaben, Locke, Raon y Kale. La espaciosa sala de reuniones que utilizó el Dragon Ryan de una estrella tenía sillas realmente cómodas. Creek. Kale, que se había reclinado en la silla hasta quedar recostado, se miró al espejo y dijo. Sabes que fui al mundo demonio, ¿verdad? Sí, lo sé. ¿Pasó algo? Parece que no has recibido noticias de Choi Jung-soo. Sí. Todavía no. Kale asintió y dijo. He creado un culto al dios del caos en el mundo demonio. El espejo se quedó en silencio por un momento. Pero pronto empezó a vibrar violentamente. ¿Qué? ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Qué has hecho ahora? Kale, que observaba tranquilamente los mensajes que volaban porque estaba sorprendido, dijo una cosa más. Por cierto, el nombre de esa organización es ARM. El espejo, que había estado en silencio, volvió a temblar ligeramente. ¿Qué nombre más útil se te ocurrió? SSS.
Kale dejó escapar una leve risa y continuó. Planeo incitar el conflicto entre el dios del caos, los cazadores y el actual rey demonio. Ah. El dios de la muerte comprendió inmediatamente. Pero oye. Parecía que su reacción fue un poco complicada. ¿Qué ocurre? Te digo esto porque estoy preocupado por ti. Dime. ¡Boom! El espejo tembló suavemente. No estarás planeando enfrentarte al rey demonio, ¿verdad? Y la cara de Kale se arrugó. ¿Qué tonterías estás diciendo? ¿Por qué debería luchar contra el rey demonio? ¿Estoy loco por pelear? Los que lucharán serán el rey demonio y los mediadores. ¿Por qué debería involucrarme en los asuntos del mundo demonio? Mientras el rostro de Kale se volvía cada vez más aterrador. ¡Guau, guau! ¡Guau! Se escuchó una vibración urgente. No, oye. No te enojes. Escúchame primero. Solo quiero darte un consejo si no planeas enfrentarte al rey demonio. Kale suavizó ligeramente su rostro y preguntó en un tono brusco. ¿Qué consejo es ese? Si es un consejo inútil, te arrepentirás. La mirada de Kale seguía siendo aterradora. Hay pocos cultos en el mundo de los demonios, ¿verdad? Lo sé. Dijeron que, a excepción de unos pocos cultos, como el dios de la guerra, había pocas personas que creían en los dioses. Eso es porque los demonios están esperando la llegada de un dios demonio algún día. Dios demonio. Kale había visto una estatua que representaba a ese tipo como un dios demonio cuando fue a Endable para enfrentarse a la Estrella Blanca. ¿No existe un dios demonio? Sí. No lo hay. Solo esperan a que aparezca algún día. ¿Entonces? Los demonios creen que el rey demonio es el candidato más probable para dios demonio. Kale dejó escapar un suspiro que sonó como un gemido. ¿Podría decirse que es una especie de teocracia? Por eso tratan al rey demonio como un potencial dios demonio. Y actualmente es el más fuerte. Por eso, no importa quién sea el rey demonio. Simplemente consideran a quien ocupe la posición de rey demonio como un potencial dios. El mundo de los demonios. Kale pensó que este lugar tenía muchas similitudes con el culto del demonio. En cualquier caso, crear un culto al dios del caos podría ser una forma de desafiar la autoridad del rey demonio. Es por eso que el dios de la guerra y los otros cultos no pueden extender sus alas en el mundo demonio y actuar con cautela, observando la situación. Kale pensó por un momento. ¿Entiendes lo que me preocupa? Está bien que intentes ponerlos unos contra otros, pero si descubren que estás detrás de esto, podrías enfrentarte a una situación bastante complicada. Y ese rey demonio es muy inteligente. Si el anterior rey demonio solo se basaba en la fuerza, este rey demonio es fuerte, pero también muy inteligente. Kale, como si hubiera terminado de pensar, asintió con la cabeza y habló. No importa si no se dan cuenta. Y si se dan cuenta, bueno, no tengo que ir al mundo demonio, ¿verdad? No es fácil para el rey demonio descender. Ni siquiera los dioses pueden hacerlo fácilmente. Sí, ¿verdad? Sí. Entonces, está bien. Kale dijo con firmeza. Resolveré los asuntos de los cazadores y regresaré a mi territorio para vivir en paz. Voy a descansar. Sin falta. Así que no me involucraré con el mundo demonio. Sí. Está bien. Cuando el dios de la muerte pareció convencido, Kale naturalmente cambió de tema. ¿Conoces la guarida del señor dragón Neo? Hay un portal que conecta con la realidad virtual. Kale y su grupo estaban investigando para instalarlos en el Castillo Negro y otros lugares. Ayúdame con esto. El dios de la muerte, que también crea portales que conectan dimensiones, si ayuda, el trabajo del ex Lord Serith avanzará mucho más rápido. La realidad virtual está fuera de mi alcance, así que creo que será difícil. Pero buscaré una solución. Pero estoy un poco ocupado. De verdad. El dios de la muerte, que lleva 73 horas trabajando sin parar. Kale se sintió apenado. Animar. Y añadió. Ayúdame cuando tengas tiempo. De todas formas, tienes que preocuparte por nuestro trabajo. Kale dijo todo lo que tenía que decir, aunque sentía pena por el dios de la muerte. Está bien. El dios de la muerte dejó un mensaje débil y desapareció. Kale pensó por un momento. Eruaben se acercó a él y le habló.
El asunto del lobo azul, y volviendo directamente a Rohan, parece que será un poco difícil, ¿verdad? Es cierto. Los cazadores de la familia Sangre Púrpura. Kale había resuelto el problema más importante en Apitoyu, pero debía quedarse más tiempo. La razón principal, sobre todo, fue: no hay mejor medio que la guarida de Neo. Es cierto. Como dijo Eruaben, la guarida de Neo. Esa era la razón principal por la que se quedaban en Apitoyu. Serit, Rosal ni los demás dijeron que también crearían un portal en el Castillo Negro. No es fácil. Tomará un poco más de tiempo. Por supuesto que no creo que sea imposible. No hay razón para que Serit no pueda hacer lo que hizo Neo. Pero parece que se necesita investigar la conexión entre la realidad virtual y la realidad. Por supuesto, la familia transparente. Podríamos ir a Tierra 3, donde están, y entrar en la realidad virtual. Eruaben meneó la cabeza. Los beneficios de la guarida de Neo son mayores. Es cierto. Kale añadió. Y Su Alteza, el príncipe, dijo que An-Roman. Parece que ese tipo tiene algo en mente. Ah. Dijo que era nuestro aliado, ¿verdad? Hombre An-Ro. El presidente de Tierra 3, Rohan. Además, el hijo de la pareja de desarrolladores de juegos de realidad virtual que sirvió de base para el juego Racing My Precious Absolute God y el jugador número 1. Su ayuda sería muy útil para enfrentar a la familia transparente. Pero no confío en él. Kale y su grupo necesitaban un medio para acercarse a la familia transparente sin pasar por él. Además, lo mantuvimos en secreto. Kale y Alberu no le contaron a An-Roman sobre el estado de Kale, quien había dominado las 3 y las 7 calamidades, también conocidas como 7 males, ni sobre la búsqueda del héroe por parte de Alberu. Kale volvió a sacar el espejo y escribió un mensaje. Asterisco asterisco asterisco. ¡Uos! Alberu Crossman, que abrió los ojos con una luz brillante, miró a su alrededor. An-Roman. Alberu, que había iniciado sesión en secreto para evitar sus ojos, comprobó que estaba solo y se puso en marcha. Esto es una molestia. Su voz, murmurando suavemente, estaba llena de irritación. Su rostro tenía una expresión de fastidio. Pero tenía una sonrisa sutil en la comisura de sus labios. Era el amanecer, según la hora de la Tierra 3, Rohan. Alberu había iniciado sesión en el juego mientras An-Roman estaba durmiendo. Recordó el mensaje que había recibido temprano en la mañana. Parece que no puedo regresar directamente a Rohan. Su Alteza, nos vemos en el juego. ¿Se atreve a darme órdenes a mí, el príncipe heredero? La comisura de los labios de Alberu, que estaba curvada hacia arriba, temblaba cada vez más. No podía hacer nada más. Estaré esperando. Kale Enituse. El escenario era diferente a la realidad del juego que había vivido hasta el momento. Se puede ver la entrada con un cartel esponjoso, que parece irreal. La tierra de los cuentos de fantasía divertidos. Hay árboles de algodón de azúcar y flores de caramelo. A pesar de ello es un lugar extraño que desprende una atmósfera fría. Si entras por esa puerta, ese extraño paisaje de cuento de hadas te dará la bienvenida. El cartel que cuelga de la entrada está roto y algunas letras están borradas. Especialmente fantasía, que está rota en la parte superior. Parece que... La tierra de los cuentos locos y divertidos, eso es lo que se lee. Alberu suspiró y se puso en marcha. El héroe entró en las 7 calamidades con paso firme. Alberu, que se había convertido en jugador del juego, podía ver el tablón de anuncios de la comunidad conectado al juego. No vayas a ese lugar todavía. Ese lugar es la 8ª calamidad. Si entras en una de ellas, mueres y sales. Ni siquiera puedes alcanzar al jefe intermedio. O si eres un jugador de alto nivel, puedes enfrentarte a 1 o 2 jefes intermedios. Aún no podemos llegar a la 8ª calamidad. A continuación se muestra una explicación de cada campo. La 7ª calamidad, el infierno del tiempo. Es la tierra de los cuentos divertidos y locos. Todos están locos. En realidad solo hay monstruos locos. Incluso los NPC están un poco locos. Me voy inmediatamente porque me volveré loco si me quedo. Alberu se dirigió hacia la 7ª calamidad, la tierra de los cuentos locos y divertidos, que se había convertido en una zona inaccesible por el momento y a la que los jugadores habían dejado de acceder. Y se detuvo. Debajo del cartel. ¿Un oso? Un osito de peluche lo estaba esperando.
Arriba aparece una descripción del osito de peluche. Jefe final. El oso salvaje oscuro. ¿Jefe final? Alberu se detuvo. Y el osito lo miró. El osito abrió la boca. Ah. La descripción coincide. Y luego preguntó con cautela. ¿Es usted Alberu Crossman? Alberu asintió. Entonces, el osito de peluche sonrió. Zumbido. Y se inclinó 90 grados. Un placer conocerte. Un placer conocerte. Soy el oso salvaje oscuro, también conocido como Teddy Bear, el feroz oso oscuro. Soy el jefe final que sirve al peor de los males. Es un honor conocerte. Haré todo lo posible por servirte. Un grito enérgico resonó en la entrada de la tierra de los cuentos de fantasía. Alberu Crossman lo miró fijamente y levantó la cabeza. El cielo todavía estaba despejado. Esto es una molestia. El osito de peluche, que había levantado la cabeza, no pudo escuchar esas palabras y preguntó con cautela. ¿Disculpe? Y Alberu miró el osito de peluche. El oso pudo ver a un apuesto joven, que sonreía brillantemente como un príncipe de cuento de hadas. No es nada. Y hablaba como un príncipe. Supongo que has venido a petición de Kale Enituse. Por favor, díame. El osito de peluche, al ver a aquel hombre que derrochaba elegancia en cada palabra, acción y gesto, volvió a inclinarse 90 grados y gritó. Te llevaré con velocidad, precisión y seguridad. Ja ja. Alberu simplemente rió. Era una sonrisa radiante. Asterisco asterisco asterisco. Y el príncipe heredero Alberu pudo reunirse con Kale Enituse después de mucho tiempo. Oh, Su Alteza, el príncipe heredero. ¿Cuánto tiempo sin vernos? El centro de las 7 calamidades. La guarida del señor dragón Neo. Kale, sentado en el trono de aquel lugar, saludó a Alberu con su mano. Ja ja. Y Alberu sonrió feliz. Kale rápidamente bajó del trono. Humano. El príncipe heredero sonríe amenazadoramente. No respondió a las palabras de Raon.